Comiqueros y comiqueras, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la primera de una serie de recomendaciones, digamos, de guías de lectura sobre determinados personajes que queremos hacer aquí en el canal de Cómics Barcelona. Bueno, pues para ayudaros un poco a empezar con algunas historias de algunas trayectorias editoriales que pueden resultar confusas o extensas. Ahora lo explico después de la cabecera, que hay que poner la cabecera. Ciudadanos y ciudadanas de Gotham, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo bien, peleándome con los reflejos de las gafas, pero creo que es una batalla que voy a tener que dar ya por perdida si quiero que se me vea. Pues como os decía en la entradilla, queremos hacer una serie de vídeos a modo de guía de lectura, o no tanto guía de lectura como recomendaciones de lecturas importantes para comprender a un personaje, porque muchísimos de vosotros, muchísimos, me preguntáis en Gotham City Informer por guías de lectura de este personaje, del otro, del de enfrente, y yo siempre respondo lo mismo, que la guía de lectura te la tienes que hacer tú en la cabeza a base de leer, que para empezar a leer algo tienes que empezar a leer y punto, que son 80 años de muchos personajes y es dificilísimo crear una cronología y que además te guste, porque las cronologías saltan, las cronologías cambian, y más en el caso del personaje que tratamos hoy, en el caso de Flash, ¿no? El caso de Flash, que es el paradigma de las crisis, es el responsable muchas veces de que el universo DC se haya reiniciado. Son 80 años de personajes en muchos casos, en el caso de Marvel unos pocos menos, pero también son muchísimos años, y crear una cronología me parece muy aventurado, muy difícil, y que además la mayor parte de los cómics no están disponibles, que esa es otra. Queremos que los cómics que os recomendemos estén disponibles, por dos motivos. Uno, porque si os recomiendo un cómic del año 87 que no se publica en España desde el año 89, no os hago ningún favor, y dos, coño, porque tenemos que vender. Así que hemos pensado escoger entre todos 5 lecturas que nos parezcan fundamentales para conocer a un personaje, para que conozcas sus bases, para que sepas de dónde va, de dónde viene, y luego tú ya tiras por donde quieras, porque las continuidades, como os digo, cada 5 años aproximadamente se reinician las continuidades. No tiene continuidad un cómic del 85 con un cómic del 2005, por ejemplo, ninguna. Yo te puedo recomendar una lectura de 85 y seguir cronológicamente y decir, bueno, pues sáltate a 2005, vas a decir, pero ¿qué es esto? Pero es que ni siquiera, no sé, no lleva el mismo traje, no, la madre no es la misma. Se reinicia cada poco este mundo. Lo mejor, insisto, y lo diré las veces que haga falta, es que cojas el cómic que más te guste, el cómic que más te llame la atención, del personaje que más te llame la atención, empieces y que el cómic te guíe. Lo hicimos todos. En la era pre-internet lo hicimos absolutamente todos. Llegábamos al kiosco, cogíamos el cómic que había, que muchas veces no tenía relación con nada, era un número suelto, una grapa suelta, y a partir de ahí nos buscábamos la vida. Yo quiero recuperar un poco ese espíritu, porque internet está muy bien, ayuda mucho, hay muchas guías, pero al final nos vuelve perezosos como lectores. Y como lectores tenemos que ser curiosos, y tenemos que tener ganas de investigar, y tenemos que tener ganas de equivocarnos, de saltar adelante, de ir atrás. Pero bueno, como es muy sencillo equivocarse con toda la oferta que hay hoy en día, y no sale barato, tampoco nos vamos a engañar, pues este tipo de vídeos yo creo que pueden ser útiles, por lo menos para daros unas pinceladas de los personajes y que tengáis 5 historias a partir de las cuales podéis tirar hacia donde os dé la gana, hacia detrás, hacia adelante o hacia los lados. En este caso de Flash tenemos que empezar por la historia que lo comenzó un poco todo. No os voy a recomendar la primera aparición de los personajes en los cómics, porque muchas veces son de los años 30, 40 y 50, que ahora mismo son súper engorrosas de leer. Con lo cual, bueno, podéis echarle un vistazo y que sirva a modo de curiosidad. Hay casos como el de Flash, y como este volumen que os voy a recomendar, el de 80 años del hombre más veloz del mundo, o más rápido del mundo, ahora mismo no lo tengo delante. Este caso sí que os lo puedo recomendar, y en general esta línea de CC Ediciones, los de 80 años porque hace una especie de greatest hits, ¿no? de la trayectoria editorial del personaje, y aquí se encuentra la primera historia que yo os recomendaría que cualquiera debería haber leído, cualquier amante de los cómics de Flash, de DC, de Marvel y de Mortadelo, que es el Flash de dos mundos, en el que se instaura el concepto de multiverso y en el que Jay Garrick, el primer Flash, y Barry Allen, el segundo Flash, se encuentran, y aquello pues conforma un antes y un después a la hora de entender los universos superheroicos. De otra forma sería muy difícil de conseguir, porque estas historias, como os digo, los clásicos en España, bueno, pues tienen el tirón justo, pero coincide que recientemente CC Ediciones ha publicado este volumen de 80 años del hombre más rápido del mundo, y aparte de esta historia del Flash de dos mundos podéis encontrar la primera aparición de Flash y una pequeña muestra de muchos grandes autores que os vamos a comentar aquí, y además, bueno, se da la circunstancia
de que tengo la reseña aquí arriba, os la voy a dejar en el canal de Gotham City Informer, en el que entro un poco más a pormenorizarlo. O sea, que echadle un vistazo, y eso sí que me parece un punto de partida excelente para este personaje. En general, como os digo, toda esta línea de especial 80 años de... Hablamos de Flash, hablamos del cuarto personaje más importante de DC, si quitamos Wonder Woman, Superman y Batman, cada uno que lo ponga en donde quiera, en el puesto que le dé la gana. Y es imposible no hablar de Crisis en Tierras Infinitas. Crisis en Tierras Infinitas, si hablábamos que el Flash de Dos Mundos fue un antes y un después, Crisis en Tierras Infinitas fue un antes y un después aún mayor. Redefinió de nuevo el concepto de multiverso, creó tierras paralelas, las deshizo, murieron héroes que luego resucitaron, se crearon héroes nuevos. En fin, es una lectura absolutamente imprescindible. Era la primera vez que se reunía, bueno, es discutible si eran las Secret Wars o Crisis en Tierras Infinitas. Esa pelea la tendremos siempre. Las Secret Wars se crearon para vender unas figuras en Marvel, y Crisis en Tierras Infinitas pues se creó para reordenar la línea temporal de DC, que en ese momento estaba siendo un puñetero caos. Es imprescindible que lo leáis. Tenemos la versión XP que está sacando CC, que eso ya es entrar en una autopista con un Ferrari. Pero si no me equivoco, y os dejo como siempre los enlaces aquí abajo, si no me equivoco, creo que hay alguna edición más modesta en la que contiene solamente los 12 números de la serie Crisis en Tierras Infinitas, los 12 números troncales, ¿no? La historia de Marv Wolfman y de George Pérez, que nos narra todo el periplo y todo lo que supuso esta historia. Sí es cierto que a día de hoy, para los estándares de lectura de hoy, no es que haya envejecido muy bien, ¿vale? Además, Marv Wolfman y George Pérez, bueno, parece que son de una época en la que parece que cobraban por palabra, pero no obstante sigue siendo entretenida. No es lo más ágil del mundo, pero es una lectura súper entretenida, y es que estamos hablando de cosas imprescindibles, aunque yo siempre digo que imprescindible no es nada. Si algo te cuesta leerlo, mira, déjalo, que nadie va a venir a juzgarte. Pero bueno, que tengáis en cuenta que esta historia, si hablamos de Flash, vamos, junto a la que os acabo de mencionar, son las dos imprescindibles, y yo creo que aquí podríamos cerrar el vídeo. Como sabéis, Flash ha tenido varias encarnaciones. Las principales, las más importantes, han sido Jay Garrick, Barry Allen, en la etapa, digamos, pre-crisis, en la Edad de Plata, y Wally West, que fue el Flash que tomó el manto después de que Barry Allen muriese en las Crisis en Tierras Infinitas. Spoiler. Por lo cual, la etapa más importante de Wally West yo creo que es la de Mark Waid, una etapa extensísima en la que coge el personaje de Wally West, que previamente había sido Kid Flash y había militado en los Nuevos Titanes, y ya lo convierte en el Flash titular, le da una nueva personalidad, lo aleja de la personalidad un poco más, bueno, seria, podríamos decir, del primer Flash o del segundo Flash, bueno, el primer Flash porque para mí es el primero, ¿no? De Barry Allen, de su predecesor. Lo convierte en un trasunto un poco más juvenil. Es el Flash que posiblemente estamos viendo en pantalla, aunque lleve el nombre de Barry Allen. Ezra Miller está interpretando realmente a Wally West. Las instrucciones que tiene, por lo menos la impresión que me da a mí, es que está interpretando a Wally West. Pues es un personaje más juvenil, no exento de sus problemas. Yo siempre digo que lo llevó un poco al lado de Spider-Man, ¿no? De Spider-Man. Le di un poco ese enfoque. Es una etapa larguísima que no tiene un solo desperdicio. Podéis coger, evidentemente, arcos creativos sueltos, arcos argumentales, quería decir, sueltos. En ECC Ediciones lo están publicando ahora bajo ese nombre, Flash de Mark Waid. Podéis hacerlos con cualquier volumen, evidentemente lo mejor es empezar desde el primero y ver cómo evoluciona ese Flash de Wally West, porque a mí me parece una de las mejores etapas. Yo personalmente, leyéndola y en su momento siguiéndola, fue la que más disfruté. Y en los cómics nada dura para siempre, de hecho nada dura mucho tiempo. Y después de que Wally West tuviese su época de gloria, volvió Barry Allen y volvió un cómic titulado Flash Renacimiento. Ojo, 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 no confundir con el evento Renacimiento de DC, ¿de acuerdo? No estoy hablando del Flash de la época Renacimiento, estoy hablando de un cómic que casualmente se llama Renacimiento. Tenéis la portada aquí y los enlaces abajo para que no dé lugar a confusión. De un cómic de una etapa que se llama Renacimiento, con Geoff Johns a los mandos, al guión, que fue el que se encargó de traer de vuelta a Barry Allen. No estoy hablando, insisto, de la etapa de Flash en Renacimiento, etapa que no he leído y que no sé si os puedo recomendar o no. Os estoy hablando de un cómic concreto que tiene el mismo nombre, Renacimiento, ¿de acuerdo? Porque aquí hay muchísima confusión. A veces, claro, con tantos años de historia, pues hay que duplicar nombres, no se tienen en cuenta estas cosas y pasa lo que pasa. Flash Renacimiento de Geoff Johns y Ethan Van Sciver,
un equipo creativo que a mí me encanta. En Green Lantern a mí me han encantado. Geoff Johns me parece un tipo que lo sabe todo sobre el universo DC, todo lo que hay que saber. Me parece un cómic también fundamental para entender cómo ha sido este viaje de Flash a lo largo de la editorial, a lo largo de su vida editorial, y para ver cómo traen de vuelta a Barry Allen a la continuidad después de que Wally West, bueno, pues ya cerrase su etapa. Y por último tenemos que volver ya sí en la época de Renacimiento, ¿vale? Esto sí es en la época de Renacimiento, ¿de acuerdo? Tenemos que volver a los viajes en el tiempo y a Barry Allen liándola, bueno, porque cada vez que pasa algo en el universo DC le echan la culpa a Barry Allen. ¿Qué has hecho esta vez, Barry, no? Y es, por supuesto, Flashpoint. Flashpoint es, bueno, pues lo que fueron las Crisis Infinitas en su día, pues Flashpoint hace unos pocos años. Es donde Barry Allen de nuevo puede poner el universo al revés, a darle la vuelta a todo, los multiversos vuelven, bueno, pues en el estado en el que estamos ahora y el estado que posiblemente vayamos a ver en el cine. Creo, no estoy seguro, no, la película no se va a titular Flashpoint, creo que se va a titular The Flash a secas, pero al fin y al cabo va a beber muchísimo de este cómic. Es un cómic no ocupa gran cosa, no os creéis que tenéis ahí una lectura para semanas, pero es un cómic en el que os explican también en qué momento está el universo DC ahora, por qué está en este momento, ahora mismo, en el que estamos viviendo a fecha de 2021 cuando estoy grabando esto si lo veis dentro de 2 años a lo mejor ya no sirve, pero en todo caso como lectura del personaje me parece más que recomendable, porque está, aparte de ser, bueno, pues un evento de estos necesarios para la continuidad de un universo, es un evento que es la leche de entretenido. Y con estas 5 recomendaciones creemos que para entrar y adentraros en el personaje tenéis más que de sobra. Luego simplemente es entrar en comicsbarcelona.com y decir, me apetece leer algo más de Flash, escribir Flash y lo que te salga. Sin más, lo que te llame la atención, o seguramente habrás leído un artículo en alguna de estas etapas que te hable de otra etapa y así te va llevando. Actualmente CC Ediciones está teniendo una buena cadencia de reedición de este tipo de material, así que bueno, a no ser historias muy clásicas y muy de los años 80, que yo no sé qué tienen en contra de ellas, CC, si me estás oyendo, pues yo qué sé, va, tírate un poco el rollo, que los de los 80 tenemos nostalgia. A no ser ese tipo de etapas, ECC tiene una buena política de reedición desde hace unos años para acá y vais a tener todo más o menos disponible, o sea que podéis tirar para donde queráis. Con estos 5 puntos, digamos, pues en un punto concreto, si os gusta más el Flash de Wally West, pues podéis seguir con el Flash de Grant Morrison, por ejemplo, o podéis seguir con el Flash también de Geoff Johns, que también es Wally West. Que os gusta más el de Barry Allen, pues también podéis seguir por esa línea, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que os sirva un poco de columna vertebral en un momento dado para empezar a conformar vuestra colección o vuestra idea mental sobre el personaje de Flash en su trayectoria comiquera. Y nada más por esta semana. Os agradeceríamos muchísimo que nos comentaseis lo que quisierais ver, qué tipo de guías de lecturas, de qué personajes, lo que queráis. Si sois fans de Flash, los comentarios son siempre muy bien recibidos, y un like y suscribiros, que nada os cuesta y es la manera nosotros que tenemos de saber que estamos haciendo un trabajo que realmente llega a la gente, que bueno, al fin y al cabo es lo que queremos todos. Muchísimas gracias a todos y a todas, nos vemos la semana que viene con... eso lo iremos pensando a lo largo de los próximos 7 días. ¡Salud!